Señor. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno, ¿verdad? Que podemos estar en su casa para adorarle y para bendecir su nombre. Gloria al Señor. En esta noche vamos a continuar con lo que ya habíamos empezado la última vez que yo traje el mensaje. Pero antes vamos a orar, vamos a ir al Padre. Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad hermosa que tú me das, Señor, de poder ir a tu presencia, Padre, en esta hora. Te pedimos, Señor, aleluya, que tú hables, Señor, a las vidas, que tú toques alguna vida que a través del internet, Señor, esté en necesidad, Padre amado. Aún los que estamos aquí, Señor, necesitamos oír tu palabra, Señor. Gracias te damos, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es términos trascendentales en la vida del creyente. Y el texto que leímos la vez anterior se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido Dios sabiduría, justificación y redención. Y hablamos así a manera de repaso que algo trascendental es que es muy significativo y tiene consecuencias muy importantes, más de lo que pudiésemos explicar. En la primera parte estuvimos hablando sobre la justificación y la santificación y dijimos que la justificación es el acto por el que se nos declara sin culpa de nuestros pecados. Dijimos que la santificación es ser cada vez más semejantes a Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a explicar los términos propiciación y redención. Y la propiciación, hablando de la propiciación, es la absolución del castigo de Dios por el pecado. Estábamos condenados a ser castigados por nuestros pecados, pero por medio de la propiciación, aleluya, gracias esto al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 3, versículo 25 nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aleluya. Cristo es nuestro sacrificio expiatorio. En otras palabras, Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. El enojo de Dios con los pecadores es legítimo. El hombre se rebeló contra Él, se apartó de su poder regenerador. Pero Dios declara que la muerte de Cristo es el sacrificio designado y apropiado para todos nuestros pecados. La regeneración o nuevo nacimiento es el cambio de la naturaleza pecaminosa producida por el Espíritu Santo en el hombre y la mujer, al que le comunica una vida nueva. Gloria al Señor. La justificación cambia la situación del hombre y la mujer ante Dios. Es declarado justo y no más considerado como un pecador. La regeneración transforma tu ser tanto en el área moral como en lo espiritual. En Tito capítulo 3 versículo 5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Reiterando lo dicho antes, es el cambio espiritual que se produce en el corazón del hombre que por obra
y gracia del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, por el cual se transforma nuestra naturaleza pecaminosa de pecado y podemos responder por fe a Dios, viviendo de acuerdo no a mi voluntad, sino a su voluntad. Cristo pues ocupó nuestro lugar, pagó la pena de muerte por nuestros pecados y satisfizo a plenitud las demandas de Dios. Su sacrificio otorga perdón, remisión y libertad. La propiciación también se define como la acción de quitar la ira de Dios por el pecado. Así que el pecado nos hace rebeldes ante Dios. Cuando la persona está en pecado e insiste en continuar pecando, se vuelve rebelde ante el Señor. La necesidad de apaciguar a Dios es algo que muchas religiones tienen en común. En las antiguas religiones paganas, así como en muchas religiones hoy en día, se enseña la idea de que el hombre aplaca a Dios ofreciendo varias ofrendas o sacrificios. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios mismo ha proporcionado el único medio por el cual se puede aplacar su ira y el hombre pecador puede reconciliarse con él. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto se dice que había que ofrecer un cordero perfecto para los pecados. En el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, el acto de la propiciación siempre se refiere a la obra de Dios y no a los sacrificios o las ofrendas dadas por el hombre. No hay ningún servicio, sacrificio o regalo que el hombre pueda ofrecer para apaciguar la ira de Dios o satisfacer su perfecta justicia. La única satisfacción o propiciación que puede ser aceptable a Dios y que puede reconciliar al hombre con Él tenía que ser hecha por Dios. Por esta razón, Jesucristo, aleluya, vino al mundo en forma de hombre para hacer el sacrificio perfecto por el pecado e hizo propiciación o expiación por los pecados del pueblo. En Hebreos capítulo 12 versículo 17 nos dice: por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En un momento de nuestras vidas nos sentíamos culpables y condenados, aleluya, pero esta palabra nos ofrece confianza, y éramos pecadores y Satanás constantemente nos acusaba. No se puede entender la propiciación si no entendemos lo serio que es el pecado, y se trata de una ofensa infinita. Yo estaba acumulando una ira infinita por mi pecado, pero Jesús se interpuso en medio de la ira de Dios y yo. Es como si el Padre descargara toda la cólera que acumuló por el pecado en Jesús. La carga de pecado que Cristo sufrió en la cruz es indescriptible. Padre, ¿por qué me has desamparado? Se sintió desamparado por el pecado de la humanidad,
Pero la buena noticia es: Dios ya no tiene ira contra aquellos que hemos experimentado lo que es la salvación. Jesús satisfizo la justicia de Dios. La deuda quedó pagada. Consumado es. Él quiso pagarla por completo. La sangre de Cristo asegura que nunca habrá más ira de Dios con el que ha sido salvo. Fue su sangre la que calmó toda la ira de Dios. Es por eso que nuestras obras nada aportan a nuestra salvación. En Efesios 2, del 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando alguien nos da un regalo, usted le diría: qué lindo ese regalo, ¿cuánto te debo? No, esa no sería la respuesta adecuada. Usted le diría: gracias, muchas gracias por este regalo, Con cuánta frecuencia los creyentes, aún después de ser salvos, se sienten obligados a hacer algo más para llegar hasta Dios. Pero debido a que nuestra salvación e incluso nuestra fe son regalos, deberíamos responder con gratitud, alabanza y con mucho regocijo. Llegamos a obtener la salvación mediante el don inmerecido de Dios, como el resultado de algún esfuerzo, habilidad, elección sabia o acto de servicio de nuestra parte. Sin embargo, como gratitud por este regalo, buscamos servir y ayudar a otros con cariño, amor, benevolencia, y no simplemente para agradarnos a nosotros mismos. Si bien ninguna acción u obra nos puede ayudar para obtener la salvación, la intención de Dios es que nuestra salvación resulte en obras de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el mejor abogado defensor del universo se hizo cargo de nuestra causa. Jesucristo, nuestro defensor, es el Hijo del Juez. Ya sufrió el castigo en nuestro lugar. Fuimos redimidos. Usted no debe intentarlo otra vez, porque ya su nombre no está en la lista de los acusados. Ya no puede ser acusado, porque Cristo llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados y fuimos libertados del pecado. Ya nadie nos puede acusar. No tema pedirle que se haga cargo de su caso. Él ya obtuvo la victoria en su muerte y en su resurrección en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de redención, la redención es que Jesucristo pagó el precio y ahora somos libres. La paga del pecado es muerte. Jesús pagó la deuda. De esclavos somos libres. En Gálatas, los capítulos 3 y 4, el creyente es descrito como habiendo sido redimido de la maldición de la ley y le da plenos derechos como un hijo de la promesa. Jesús pagó el precio de la redención. En Mateo 20:28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El precio de la redención fue la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. En 1 de Pedro 1, los versículos del 18 al 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La redención es la liberación de toda iniquidad. Y Tito en el capítulo 2, versículo 14 nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El poder para vivir la vida en Cristo viene del Espíritu Santo. Por el hecho de que Cristo murió y Él nos rescató del pecado, hemos sido liberados del control del pecado. Él nos da el poder y nos da la comprensión para vivir de acuerdo a su voluntad y hacer el bien. Entonces, hacia adelante, esperando el regreso maravilloso de Cristo, con ansiosa expectativa y esperanza, la redención por Cristo nos abre el camino para que Él nos purifique. Aleluya. No solo somos libres de nuestra sentencia de muerte por el pecado, también somos purificados de la influencia del pecado en la medida que creemos en Cristo. Una persona capturada en la guerra, liberada mediante el pago de un rescate por otros ciudadanos romanos, estaba obligado con quien le había rescatado hasta que el precio hubiera sido pagado. De la misma manera, aleluya, hemos sido rescatados a un costo incalculable y estamos en deuda para siempre con Dios. En Romanos 6, 12 al 14, la palabra nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Cuando estábamos bajo la ley, el pecado era nuestro amo. La ley ni nos justificaba, ni nos ayudaba a vencer el pecado. Pero ahora que estamos unidos a Cristo, aleluya, Él es nuestro Señor y nos da poder para hacer lo bueno y evitar lo malo. Gloria al Señor. ¿Qué ha hecho Dios con el pecado? El poder del pecado quedó roto. Sepultada la naturaleza de pecado, usted ya no está bajo el control del pecado, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la importancia de esto? Podemos tener la seguridad de que el poder del pecado quedó roto. Gloria al Señor. Ahora tenemos una naturaleza nueva, gloria al Señor. Ahora poseemos una vida nueva. Consideremos muerto el viejo hombre y la vieja mujer en cambios vivos para Dios. No debemos dejar que el pecado nos controle. Podemos considerarnos muertos al pecado, muertos al poder del pecado que teníamos, y ahora vivos en Cristo Jesús. Entreguémonos completamente a Dios. Ahora somos libres. No estamos bajo el yugo de esclavitud. Podemos escoger nuestro amo, que es Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Podemos dedicarnos a obedecer a Cristo en plena libertad. La mejor parte es que mientras tenemos que elegir recibir su gracia, no tenemos que hacer nada para ganarla. Gloria al Señor. Cuando eliges seguir el llamado de Dios
Él está listo y dispuesto a ayudarte. Jesús murió para cubrir tus pecados, para cubrir mis pecados. Y entonces tú puedas cambiar rectamente delante de Dios con acceso directo al Espíritu Santo, que puede ayudarte a navegar en nuestro peregrinar aquí en la tierra. Que el Señor nos ayude a entender que todos estos términos trascendentales en la vida del creyente son sumamente importantes para nuestra salvación. Que el Señor te bendiga. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Porque creí que no podía, Señor, pero gracias, Padre. Gracias, Señor. Una vez más te doy gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque nos libertaste del pecado. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque llevaste en la cruz del Calvario todos mis pecados. Y cada gota de tu sangre limpió cada uno de mis muchos pecados, Señor. Gracias te damos, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.